bienvenidos a la vida escolar. Yo soy Angie y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy con mi compañera de micrófono, Angeli, en otro episodio de Transformando el Futuro. En este episodio especial exploraremos una propuesta innovadora para mejorar el sistema educativo del Perú. Descubriremos cómo esta propuesta podría cambiar el panorama de la educación en el país y dar forma a un futuro más brillante para las generaciones futuras. Además, exploraremos las problemáticas que enfrenta el sistema educativo peruano y presentaremos posibles soluciones. También tendremos la oportunidad de escuchar a un especialista en el tema, así que comencemos. Hola chicos, para comprender la necesidad de cambio en la educación peruana, primero examinemos de primera mano cómo se ha ido manejando el sistema educativo desde la perspectiva del usuario. Es por ello que a continuación tendremos a dos invitadas que nos contarán sus experiencias escolares, teniendo así un espacio anecdótico en este episodio. Empecemos. Nuestra primera invitada es Cárdenas Montero Carelis. Ella es estudiante universitaria y actualmente se encuentra cursando el 8º ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo y ha tenido la oportunidad de estudiar en la capital, asimismo en la provincia. ¿Podrías comentarnos qué diferencias encontró durante su vida escolar? Hola, es un gusto haber sido invitada a este espacio. Pues debo empezar indicando que debido al trabajo de mis padres, durante la escuela primaria estuve en distintas instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Terminé la primaria en Piura, en el Colegio Basilio Ramírez Peña, y ya para iniciar la secundaria fui a estudiar a Lima en el Colegio Precursores de la Independencia Nacional, el cual es un colegio policial. Bueno, en mi experiencia yo podría agrupar las diferencias en 3 áreas o sectores, teniendo en cuenta que hablamos del año 2014 al año 2018. La primera es con relación a las capacidades que se desarrollan en la educación en provincia y en la capital. Cuando inicié el año escolar en primer grado de secundaria, nos realizaron un examen de conocimientos para evaluar nuestro nivel educativo y de acuerdo a ello poder desarrollar las sesiones en clase. Por ejemplo, en el examen de matemáticas evaluaron temas de potenciación, radicación, ecuaciones, geometría y recuerdo que también segmentos. Pero en 6º grado de primaria, en Piura, solamente me habían enseñado a multiplicar y dividir de 3 cifras. Pero nada más, y en ese examen yo obtuve una nota muy baja y desde ese momento se resaltó la brecha en conocimientos. La segunda diferencia es con relación a la calidad de enseñanza y a la metodología utilizada. En Lima a los estudiantes se les enseñaba a interpretar los textos, desarrollaban el pensamiento lógico y crítico, y eso generaba que tuvieran una mayor capacidad de análisis. En Piura eso no se promovía. Por ejemplo, en comprensión de textos nos preguntaban cuál era el inicio, desarrollo y desenlace. Nos preguntaban identificar los personajes principales y identificar cosas que venían explícitas y no tanto implícitas. Además, los profesores también incitaban a los alumnos a investigar, a realizar proyectos, a inscribirnos en concursos de redacción, de declamación o, por ejemplo, a participar en el Círculo de Matemáticas, que era un grupo de estudiantes que resaltaban en ese curso y les brindaban clases extras para desarrollar esa capacidad y luego poder participar en los concursos regionales. La última diferencia es con respecto a los recursos. Los 2 colegios mencionados eran públicos y también eran policiales, pero en Lima considero que destinaban la mayor cantidad de recursos en la infraestructura, en la calidad y también programas que se podrían llamar de esparcimiento. Por ejemplo, el colegio era de educación primaria y secundaria, y en secundaria las secciones iban desde la A hasta la J. También tenían 3 laboratorios, 2 eran de ciencias y 1 de inglés. Tenían un auditorio, 2 salas de cómputo, una cancha de fútbol, una cancha de básquet y un circuito de atletismo. Además también, por ejemplo, a los estudiantes que ocupaban los primeros puestos los llevaban a visitar el reactor nuclear, a escuchar conferencias o incluso tenían muchas alianzas con las universidades y nos llevaban para escuchar charlas.
Recuerdo que en quinto grado, en el curso de Educación para el Trabajo, llevamos por una unidad gestión empresarial con un profesor de la Universidad César Vallejo. Entonces, de esta manera, pues sí resaltan estos tres sectores de diferencia entre la educación en la capital y la educación en provincia, y que se deben analizar y se debe buscar soluciones para que la educación esté nivelada a nivel nacional. Lo que nos acabas de comentar, Carelis, es algo muy importante porque sin necesidad de experimentarlo como tú lo has hecho en este caso, se pueden observar esas diferencias que existen en la educación que se le da a la capital, a diferencia del resto de provincias y departamentos que son parte también de nuestro territorio. Además, es importante resaltar que tú ya lo habías mencionado, sobre todo la infraestructura, la implementación, la motivación que se le da al estudiante. Infraestructura no me refiero netamente a cómo se ve el colegio, sino en los laboratorios, en las salas de cómputos, en las salas personalizadas para cada curso que suelen verse en la capital y se implementan. ¿Por qué no traerlos también en provincia? ¿Para qué? Para que también se estimule su comprensión lectora, su investigación e inclusive las matemáticas. Ahora vamos a dar pase a García Campos Eliana. Actualmente ella se encuentra cursando el 8º ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo. Ella nos comentará acerca de su experiencia en la jornada escolar completa. Hola, pues bien, yo estudié mi secundaria en el Colegio María Inmaculada en la provincia de Huancabamba. Era un colegio estatal con buenos valores, con docentes muy estrictos en los diferentes cursos, a la vez muy religioso. Los días lunes la entrada era a las 7:20, se hacían rosarios y oraciones. Los demás días solo la oración y se entraba a 7:30. Era estricto en la forma de vestir, pero asimismo había momentos en los que nos divertíamos. Por ejemplo, cuando nos celebraban el Día de la Primavera, o para Navidad, o para el aniversario. Lo malo de estudiar ahí fue cuando el Ministerio de Educación propuso lo que es la jornada escolar completa. Tras darse eso, las horas de estudio aumentaron. Se salía a las 4 de la tarde, y las tareas también. No solo eso, las estudiantes del campo mayormente se vieron afectadas, ya que no llevaban su almuerzo. Algunas sí, pero solo daban 30 minutos de break, generando que la mayor parte les causa enfermedades. Por más que se implementó lo que es el caliwarma, pues muchas alumnas se enfermaron y algunas les dio gastritis y otras más enfermedades, desmayándose en clases. Además, salíamos muy tarde, como les comenté, y pues no se avanzaba a llegar a realizar otra actividad, dado que algunas vivían en el campo y llegaban muy noche a sus casas. Ante eso, nos veíamos muy débiles. Gracias por compartirnos tu experiencia. En tu opinión, ¿esta metodología debería seguir siendo implementada? ¿Cuáles son las recomendaciones que darías con respecto a esto? Mi opinión acerca de lo mencionado, pues considero que la jornada escolar completa propone un modelo educativo cuyos objetivos primordiales son ampliar las oportunidades de aprendizaje y poder mejorar la calidad del servicio de educación secundaria. Asimismo, considero que se deben realizar diferentes recomendaciones. Por ejemplo, como primera recomendación se debería de implementar buenos alimentos, ya que se da lo que es el caliwarma y mediante eso, pues muchos estudiantes se ven afectados por las diferentes comidas que se brindan y causándoles diferentes enfermedades. Como segunda recomendación, considero también que se debería de ordenar el horario que se les brinda a todos los estudiantes y poder reducirles las horas académicas o realizarles diferentes actividades, como por ejemplo realizarles dinámicas para que así los estudiantes no se vean afectados. Ahora, es importante que nuestros oyentes conozcan el contenido del derecho a la educación. Como estudiantes de derecho, ¿podrían contarnos qué indica la Constitución con respecto a este derecho? Algunos artículos sobre nuestra Constitución Política del Perú que abarca sobre nuestro tema. Como primer artículo tenemos el artículo 13, que habla sobre la educación y libertad de enseñanza. Asimismo, tenemos el artículo 14, que se basa en la educación para la vida y el trabajo, que son los medios de comunicación social. A la vez tenemos el artículo 15, que habla acerca de lo profesorado, carrera pública.
Luego tenemos el artículo 16, que habla sobre la descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. Mediante estos artículos, pues nuestro tema mayormente se basa en el artículo 13, ya que el artículo 13 pues habla sobre la educación y libertad de enseñanza para la educación, que tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, ya que el Estado pues se encarga de reconocer y garantizar la libertad de enseñanza, y los padres de familia pues tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y de poder participar en el proceso educativo que ellos deseen. Estos no solo fueron los artículos que les vamos a mencionar. A continuación mi compañera les mencionará otros más. Bueno, además de los artículos que ha mencionado mi compañera, encontramos otras 4 disposiciones que se encuentran relacionadas o tratan sobre el derecho a la educación. El artículo 17 trata sobre la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. El artículo 18 trata sobre la educación universitaria. El artículo 19 establece el régimen tributario de los centros educativos. Y por último, el artículo 20 que regula la creación de los colegios profesionales. Sobre todos los mencionados, es importante hablar de manera sucinta sobre el artículo 17, que es muy importante porque este artículo establece la obligación de que el Estado brinde la educación de manera gratuita a través de los colegios públicos, lo cual también incluye las universidades y los programas de becas en universidades privadas. Algo muy preocupante que se encuentra en este artículo y que se puede afirmar que no se cumple al 100%, por lo tanto es necesario reforzar y promover medidas, es con respecto a la erradicación del analfabetismo. Yo he presenciado en las últimas elecciones regionales y municipales que hay personas jóvenes y adultos mayores que son iletrados. No saben cómo firmar ni escribir, y si saben escribir solamente pueden escribir su nombre, por lo que se les brinda una orientación especial para que puedan ejercer su derecho a sufragar. Como por ejemplo, en lugar de colocar su firma, colocan su huella digital. Otro punto importante es la interculturalidad. Considero que es necesario enseñar lenguas originarias de nuestro país, puesto que según el Ministerio de Cultura, en el país tenemos 48 lenguas originarias. Por lo menos es importante que los profesores destinados a las zonas donde se habla con mayor incidencia estas lenguas, se les exija como requisito que tengan manejo en la lengua específica que se habla en ese lugar, ya sea por ejemplo aymara, quechua, ticuna, ashaninka, entre otros. Porque estas personas también tienen derecho a la educación, pero siempre respetando sus costumbres, y que de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser efectivo. Además de las disposiciones de nuestra Constitución, también el derecho a la educación se encuentra regulado en diversos instrumentos internacionales. Se puede resaltar algunos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de los cuales es parte el Perú. Eso sería todo en cuanto a mi intervención. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos acabas de comentar, ya que ahora es importante que nuestros oyentes conozcan el contenido del derecho a la educación. Muy interesante lo que hasta ahora hemos conversado, pero es momento de introducir a Silva Jaramillo Brigitte Nicole, experta en educación y autora de 2 propuestas de solución que están enfocadas a las dificultades vigentes en nuestro país. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Ahora exploremos en detalle para mejorar el sistema educativo del Perú. Hola, muchas gracias por su invitación y su cordial bienvenida. Así es, nuestro país requiere comprender la necesidad de cambio en la educación peruana. Primero examinamos las problemáticas actuales. A partir de la pandemia se descubrieron
diferencias en este campo, pero sobre todo en implementar una educación digital que, a pesar de existir un acceso y un incremento de herramientas digitales e incluyendo el Internet, aún existe la brecha digital en algunas zonas rurales y por ciertos grupos demográficos, lo que puede exacerbar las desigualdades educativas. Otra problemática que también vemos de la anterior es la brecha del acceso a la educación en las áreas rurales, que en realidad está de más explicar, ya que esto se ve años anteriores y que no se desconoce, pero que es indiferente. Lo que comenta es muy interesante. Es verdad que nuestro país tiene carencias y es notoria la falta de interés, no solo del Estado, sino también de la misma población que debe exigir calidad en ese derecho fundamental para el ser humano. Ante estas problemáticas que nos comenta, ¿cómo se ha ingeniado poner en acción sus planes de mejora? Antes de empezar a explicar mis proyectos, quiero dejar en claro que he decidido tratar estas preocupaciones existentes por separado, a pesar de que hay una similitud, porque la brecha digital no solo se da en zonas rurales, sino también en la zona urbana o ciudad, como lo llamamos, porque existen personas que no manejan la misma cartera, por así decirlo, de la manera más coloquial. Ahora, si vamos a empezar con mi primer plan enfocado en la brecha digital, la implementación de un programa integral de educación digital en el Perú tiene el potencial de abordar las problemáticas educativas, mejorar la calidad de la educación y preparar a los estudiantes para un futuro digital. Sin embargo, esto va a requerir un enfoque estratégico que aborda las debilidades y amenazas existentes, ya que se necesita un compromiso sólido de inversión y de apoyo múltiple por las partes interesadas, incluyendo el gobierno, la sociedad civil, la comunidad educativa y el sector privado. Considero que la propuesta que usted comenta se adecua a la actualidad, la era de la digitalización, pero ¿cómo se podría lograr implementar? Ahí es a donde quería llegar de manera sintetizada. Nuestros próximos pasos y apoyos serían: el primero sería la capacidad del docente. Aquí ofreceremos los programas de capacitación sólidos y sostenibles para que los docentes adquieran las habilidades necesarias para la educación digital. Como segunda opción tenemos el acceso universal, ya que esto va a implementar medidas para garantizar el acceso universal a la tecnología y la conectividad, especialmente en las áreas rurales. Como tercera opción tenemos la supervisión y la evaluación. Aquí vamos a establecer un sistema de supervisión y evaluación para monitorear la calidad digital, la educación digital y realizar ajustes cuando sean necesarios. En la cuarta opción tenemos la participación comunitaria. Esto va a involucrar a la comunidad de los padres y a los estudiantes en este proceso de implementación y desarrollo de las políticas educativas. En la quinta tenemos la inversión en la infraestructura. Aquí vamos a asegurar una inversión educativa en infraestructura, tecnología y recursos educativos de calidad. Esto sería todo en cuanto a las propuestas que quiero brindar para el sector educativo. ¿Qué les parece? Considero que el plan de mejora se adecua a la realidad peruana. Espero realmente que logre llevar esta propuesta al Congreso y se logre una modernización y nivelación de la educación a nivel nacional. Muy bien. Muchas gracias Silva Jaramillo Brigitte Nicole por compartir sus conocimientos y perspectivas con nosotros. La educación es un tema fundamental para el futuro del Perú y es esencial trabajar juntos para superar estos desafíos. Hemos llegado al final de este episodio. Tal vez nuestras invitadas quieren dar unas últimas palabras con respecto al tema. Ha sido realmente un gusto participar en este proyecto. Espero que sirva para reflexionar sobre las dificultades que enfrenta el sector educativo en nuestro país y se tomen las medidas necesarias para que en un futuro no muy lejano
los niños y adolescentes puedan gozar de manera íntegra su derecho a la educación. Muchas gracias. Para concluir, me gustaría dar un pequeño resumen. Pues bien, como sabemos, la educación en el Perú tiene desafíos significativos, pero nosotros como personas y con el compromiso y la inversión adecuada, podemos lograr un sistema educativo más equitativo y también de mayor calidad. Agradecemos a nuestras invitadas, Carelis y Eliana, y a nuestra especialista. Nos despedimos con la esperanza de que esta tertulia inspira a todos nuestros oyentes a pensar en el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la transformación de la educación peruana. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de La vida escolar transformando el futuro. Si tienes más preguntas o comentarios sobre la educación en Perú, no dudes en escribirnos. Hasta la próxima.